Este proyecto en Unity ya tiene asignado un skybox, por lo tanto es importante que tu proyecto también tenga uno. Vamos a crear un objeto vacío en nuestra escena y lo nombraremos Skybox Manager. A continuación, crearemos un nuevo script llamado Skybox Rotation. Asignaremos este nuevo script como componente al objeto Skybox Manager en nuestra escena. Ahora abriremos el script para realizar algunas modificaciones. Primero, podemos eliminar el método start. Luego, agregaremos una nueva variable privada llamada speed y le asignaremos un valor predeterminado de 10. En el método update, añadiremos la siguiente línea de código. Asegúrate de guardar el script. De regreso a nuestra escena, al hacer clic en el objeto Skybox Manager, encontraremos un campo de entrada en el componente de script donde podremos ingresar un valor de punto flotante que representará la velocidad de rotación del cielo. Una vez que ejecutemos nuestro proyecto, podremos ver cómo el cielo rota a la velocidad que especificamos.